el escándalo de la gracia, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que nuestra relación con Dios, aunque muchos pensamos es por misericordia, es por gracia, aún con todo, hay una extraña relación en nuestro corazón, una extraña reacción en nuestro corazón que relaciona la gracia con un cierto nivel de humanidad. Explico. Hoy venía caminando y iba a cruzar el pase peatón y pasó algo gracioso. Iba una señora conduciendo y ella parece que no me vio y yo creo que yo no soy chiquitito, pero que se me nota. Y pasó por el pase peatón a su bola y yo, bueno, le miro y miro al coche y además de pasar, no permitir que yo pasara, cruzar el pase peatón, llevaba una niña detrás del coche de pie, ¿no? Mi respuesta fue, todo mal aquí, está todo mal aquí, ¿no? Había gracia en mi corazón cuando ella cruzó y no me dejó pasar, pero el momento que vi que había, además de que no me dejó pasar, estaba infringiendo la ley, había una niña detrás, se acabó la gracia. Hay un límite para la gracia, hay un momento que se agota esa gracia y digo, está todo mal aquí. Me reí, crucé el peatón, además seguí pensando, está todo mal aquí, ¿no? No me deja cruzar el peatón, yo el peatón paro para que cruce un coche y además hay una niña detrás y empecé con mis luchas y a un pocos metros me empecé a reír y pensé el escándalo de la gracia. ¿Cuál es el límite para la gracia? ¿Hasta dónde la gracia se extiende? Entendiendo gracia, que un poco de concepto, como ese favor inmerecido de Dios y contra merecimiento. ¿Qué es la gracia? La gracia es esa reacción de Dios hacia nuestros pecados que no responde a nuestro pecado como merece. Es decir, Dios no nos paga acorde a nuestro merecimiento, sino que además nos da aquello que no merecemos, contrario a lo que merecemos. No estoy teniendo Emerson. Merecemos el infierno. Todos hemos pecado. Todos hemos caído lejos de Dios. Todos merecemos su ira. Dios no solamente no responde con ira, sino que además nos da su amor, su justificación, su cariño y cercanía de Padre. Y eso es escandaloso y veremos hoy. Debiera escandalizarnos y el hecho de que no nos escandalice, que no nos asuste, no nos asombre, revela justamente lo que dije al principio. Hay una reacción en nuestro corazón que relaciona gracia con humanidad, es decir, interpretamos la forma como Dios reacciona a nuestros pecados acorde como reaccionamos nosotros hacia los pecados de otros. Y la prueba es que cuando nosotros cruzamos esa línea que creemos que no hay vuelta atrás, Dios ya no me va a perdonar. Como yo con la señora pasó, no me dejó cruzar. Cuando vi que había una niña, hasta ahí le perdoné. Y hay una niña que está todo mal aquí. Entonces empecé a guerrear en mi mente. A veces creemos que Dios reacciona de la misma manera. Hay una línea que si yo cruzo, se acabó la gracia de Dios. Y hoy veremos que Dios es distinto a nosotros. Dios no es como nosotros. Como en otros sermones he tratado de hacer hincapié, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, no solamente nos tenemos que centrar en lecciones, a aprender cosas, a imitar. La palabra de Dios sobre todo es un medio por el cual Dios muestra quién Él es. Dios abre su corazón para que podamos ver cómo es Dios. Y eso es lo que estaremos viendo entonces en este pasaje. Les invito entonces a abrir en Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14 es un pasaje muy conocido. Pasaje, parábola que está precedida por otras dos parábolas. La parábola de la viuda y el juez injusto y la parábola del padre de familia y el amigo inoportuno. Ambas parábolas expuestas por nuestro Señor Jesús con la intención de animarnos a acercarnos confiadamente a orar, acercarnos confiadamente a Dios, a hablar con Él, a abrir nuestros corazones, a manifestar ante el Dios Todopoderoso nuestras necesidades, sin temor. Las dos parábolas que anteceden a la que vamos a estar mirando hoy expresan esa idea: acércate, porque Él es un Padre que se compadece de sus hijos. Acércate, porque Él no es un juez injusto que no atiende a las necesidades. Él está pendiente, Él quiere ayudar. Y esa parábola entonces vamos a estar viendo
un poco más sobre ese corazón maravilloso de Dios. Versículo 9. Les recuerdo que la versión que yo estoy usando es la Nueva Biblia de las Américas, simplemente porque tiene un lenguaje que yo considero que es más fácil de entender. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, puesto de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Versículo 9 entonces. Dijo también Jesús esta parábola a unos que estaban allí y confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Quiero recordarles algunos detalles o llamarles la atención a algunos detalles de este texto que se nos olvida. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, Dios encarnado. Jesús se está dirigiendo a personas religiosas, creyentes. Jesús va a hablar con personas que creían que en su relación con Dios, esa línea de gracia que dije que nosotros todos tenemos, imaginaria, y decimos: si yo cruzo esa línea no hay vuelta atrás, pero hasta que yo cruce, me voy a portar bien, no la cruzaré y Dios siempre me va a aceptar. Ese tipo de personas. Jesús se está dirigiendo a personas que conocían la Biblia, que no es nuestra Biblia, sino la Torá y los escritos de la tradición judía. Jesús se está refiriendo a personas que creían tener una buena relación con Dios. Ese es el público de Jesucristo. Dios está hablando con personas que en su mente creían que estaba todo bien entre ellos y Dios, que ellos daban la talla. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Ellos se creían suficientemente buenos. Y como hemos visto en otros sermones, la implicación directa de creerse buenos ante Dios es que despreciaban a los demás. No nos pasa a nosotros. Cuando alguien hace algo malo que nosotros no hacemos, mira automáticamente asumimos la misma postura de esas personas. Creemos que somos buenos con Dios, por lo tanto, aquel que no es tan bueno como yo, lo desprecio. Y quiero llamarles la atención a ese punto. Normalmente, ese pasaje es muy famoso. Todos conocen, o la mayoría de las personas conocen el desenlace. Sabemos lo que va a pasar. No es nada nuevo, ¿no? Jesucristo una vez más va a poner en vergüenza a los fariseos, a los religiosos, poniendo un contraste. Va en esa parábola a poner 2 personajes que son contrarios uno al otro. Un fariseo y un recaudador de impuestos. Directamente, nuestra tendencia es identificarnos con el recaudador de impuestos, el humilde en la parábola, y desconectarnos del fariseo y pensar que el fariseo es otro, no soy yo. ¿Y no es eso increíble? Directamente nosotros nos identificamos como el bueno y el humilde de la parábola, y eso te revela de nuestros corazones, que no somos ni buenos ni humildes. El mismo hecho de que nosotros no nos sintamos identificados como aquel que da golpe en el pecho diciendo yo soy bueno, y nos sintamos identificados como el humilde que será justificado, demuestra que somos unos orgullosos. Es la arrogancia de creer que no soy tan arrogante como el fariseo. Arrogancia. Dios conoce nuestros corazones, nada se le escapa a Dios. Esa jactancia latente en lo oscuro de nuestros corazones no se le escapa a Dios. Es irónico. Es irónico. Entonces, Jesucristo, Dios encarnado, hablando de esas personas que se creen muy buenas, introduce el escenario, ahora empieza a dibujar el cuadro. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos.
En la antigüedad, en ese tiempo de Jesucristo, subir al templo a orar era cumplir con una agenda religiosa. Subir al templo a orar, además de cumplir con una agenda religiosa, era de algún modo ser reafirmado como una persona que tenía relación con el pueblo. Es decir, no vas a encontrar un romano, soldado romano, reuniéndose un día del Señor, el sábado en ese entonces, a prestar culto a Jehová con los judíos. No, es que no podía ni siquiera entrar. Y si entraba, entraba para lo que entraba. No entraba para prestar culto a Dios. Jesucristo entonces, delante de personas que se creen muy justas, pone a dos personajes. Un fariseo que tenía toda legitimidad de entrar al templo a orar. Fariseo, un líder religioso. Piensa en un pastor, un teólogo, un predicador muy importante. Una persona que tú dices, si ese no entra al cielo, es que no entra nadie más. Pero entonces Jesucristo pone a otra persona entrando al templo a orar. Un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos no podían entrar en el templo a orar. Las personas que estaban escuchando a Jesucristo ya aquí se estaban escandalizando. ¿Cómo? Si un fariseo entrara al templo a orar, ok, un recaudador de impuestos. Fariseos nosotros, como les he dicho, ya sabemos quiénes son, líderes religiosos. Personas que supuestamente tienen todo el derecho de establecer una relación con Dios. Pero un recaudador de impuestos ni loco. ¿Quién era un recaudador de impuestos? Normalmente los recaudadores de impuestos eran judíos que se habían asociado al gobierno invasor. El recaudador de impuestos, él cobraba impuestos al pueblo en beneficio del imperio romano, un imperio pagano, tiránico, invasor. Les voy a dar unos ejemplos para que entiendan más o menos cómo debieron sentir cuando Jesucristo dijo que un recaudador de impuestos entró al templo a orar. Pensemos en los nazis invadiendo a Polonia, ¿verdad? Invadieron y destruyeron con todo. Piensen que ustedes son uno de los polacos que están ahí y vuestro pueblo está siendo bombardeado, los soldados están quemando casas, matando personas, violando mujeres. Tú estás aterrado. Gracias a Dios has escapado. Quizás una mujer que ha sido violada, quizás tu esposa, quizás un hijo. Un día tocan a la puerta de tu casa, temes por tu vida y por los que están contigo, abres la puerta y ves a un viejo conocido del pueblo, pero ahora, polaco, pero ahora con el uniforme nazi, con las insignias nazi. ¿Qué vino a hacer? Cobrarte los impuestos para seguir financiando la expansión de las fuerzas invasoras. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿En serio? Fui al café contigo por las mañanas, en la iglesia estaba los domingos con los demás. Conocías a mi hijo y a mi esposa y ahora te has asociado con un gobierno invasor que está violando y destruyendo nuestro país. ¿Qué tipo de persona tú pensarías que esa persona es? ¿Será que para ti esa persona hubiese cruzado esa línea de gracia que si tú cruzas no puedes volver atrás? Creo que sí, ¿no? Les voy a dar un ejemplo un poco más cercano. La invasión a Ucrania. Hace unos días yo recibí un informe de unos misioneros en Ucrania. Ellos gestionaban un almacén que recibía la ayuda humanitaria de todo tipo, medicamentos, comida, colchones, ropa. Ellos recibían, distribuían, atendían a personas en ese almacén. Si la tecnología no me falla, les quiero poner su cara. Ahí está. Ese es el misionero principal, el grupo de ayuda. Pueden ver un poco de todo lo que tenían, colchones y demás. Resulta que, si no me equivoco, el día 3 de mayo, el pueblo fue bombardeado por Rusia. Ese es el almacén de donde partía ayuda a tantas personas. Ayudaban a niños, a mayores. De hecho, uno de ellos casi muere en ese bombardeo. Él estaba durmiendo en un coche cercano al almacén. El mismo misionero cuenta que él estaba escribiendo el sermón y estaba meditando en la providencia divina, y cuando terminó, empezó el bombardeo. Le escuchó la primera bomba cayó. Así que del almacén. El 13 de mayo.
Otro ejemplo, también en Ucrania, de esa vez una clínica que atendía niños, mujeres, ancianos, personas heridas, personas enfermas. También bombardeada. El misionero escribió un informe, les voy a leer un trocito sobre ese informe. Misil ruso golpeó la policlínica en la ciudad. Una persona ha muerto, 15 heridos y 2 niños entre ellos. Hay un gran incendio alrededor. Por favor, oren por la gente allí. Un recaudador de impuestos era una persona que se aliaba a los invasores, en favor de los invasores, y además sacaba provecho porque ellos eran famosos por cobrar más de lo que debería cobrar para sacar además provecho extra de ellos. Eso era un recaudador de impuestos. ¿Qué pensarías tú de un recaudador de impuestos? ¿Cuál sería tu opinión de una persona que subvenciona ese tipo de violencia? Recaudador de impuestos era una persona que ayudaba al opresor a seguir oprimiendo a los suyos, a sus conterráneos. Entonces Jesús sigue describiendo lo que pasó allí. Puesto en pie ahora, el fariseo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Fíjense, yo creo que todos nosotros hemos hecho ese tipo de oración. ¿Cuántos nos han agradecido a Dios por no ser un violador, un asesino, un ladrón, un borracho? Si tú no has agradecido a Dios porque tú no eres tan malo como otras personas que andan por ahí, tienes un gran problema. Quizás no estás viendo cuán necesitado de Dios eres. Es normal que si tú crees en Dios, le debas gratitud porque tú no eres tan malo cuanto pudieras ser. Yo agradezco a Dios por no ser un asesino. Obviamente agradezco a Dios por no estar en las drogas y no estar metido en tantas cosas que son destructivas para mí y para los demás. Es gracias a Dios, no es por mi justicia, no porque yo soy mejor que nadie, porque Él es bueno. Así que me siento muy identificado con este fariseo. Está acudiendo a un lugar de culto, se está dirigiendo al Dios Todopoderoso y le está dando gracias porque no es tan malo cuanto pudiera ser. Y además Él enlista el ejemplo de personas a las cuales Él tiene en mente. Gracias te doy porque no soy un estafador, no soy como los injustos, como los adúlteros. Y entonces aquí está el detalle interesante. Ni aún como este recaudador de impuestos. Y él incluye el recaudador de impuestos en esta lista vergonzosa de pecados. Ser un recaudador de impuestos, él no pasaba desapercibido. El hecho de que ese hombre haya acudido al templo donde él no debiera estar, se hubiese expuesto a los ojos de aquellos que él sabía que le iban a juzgar, esconde algo profundo que vamos a ver más adelante. Pero el hecho de que este fariseo se haya fijado en el recaudador de impuestos y haya incluido en su lista también descubre algo muy profundo de su corazón. Descubre justamente eso, que el fariseo está viendo el pecado de los demás. Él está viendo el potencial maligno del corazón de otros, pero no está viendo el suyo. Él agradece a Dios el no ser como esas personas. Y ahora él va a poner una lista de cosas, 2 cosas, que como avalan que él no lo es. Como que sí, Señor, sí te estoy agradeciendo, pero tu gracia es humana. Tu gracia responde porque yo no he cruzado la línea. Y la prueba que yo no he cruzado esa línea es esta. Yo ayuno 2 veces por semana. Un judío debió ayunar solo 1 vez por semana. Él ayunaba más de lo que se pedía, típico de los fariseos. De hecho, ellos eran puestos como estos, figuras de personas que hacían mucho más de lo que la ley ya demandaba. Ayunaba 2 veces por semana y daba el diezmo de todo lo que ganó. En otras palabras, el fariseo está diciendo a Dios: yo soy un muy buen ejemplo a seguir.
Yo no me entrego a los placeres, antes ayuno, me privo de ello, no robo a los demás, antes doy el diezmo de todo lo que gano y más. Jesucristo en cierto momento les acusa, ¿no?, de dar el diezmo hasta del eneldo, la menta y el comino, las hortalizas, las más pequeñas, ¿no? Daban diezmo de todo, eran estrictamente meticulosos en su obediencia. Me recuerda un poco nuestra conversación el jueves en el estudio bíblico. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Lo cual es natural, como cristianos debemos preocuparnos. ¿Qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios? Pero fíjense la relación que ese hombre está estableciendo. Mi relación con Dios es porque yo hago lo que Dios quiere y más. Es decir, él está contando su currículum a Dios. Mira cuán bueno soy. Sí, yo te doy gracias por ser bueno, pero qué bueno soy, ¿eh? Tienes que estar satisfecho y orgulloso de mí. ¡Qué pasada! Ese hombre era una persona que mantenía una conducta de obediencia rigurosa a los mandamientos de Dios. Ese hombre era el tipo de persona que si tuvieras tu hijo cerca tuya, cuando él pasaba por la calle, le harías, mira, sé así de grande, tú debes ser como este de grande, de mayor. Míralo, así debe ser. Mira qué piadoso es. Mira qué gran predicador es. Mira qué hombre de oración es. Es el típico ejemplo que nos escacha, ¿verdad? Porque nunca llegas a estar a la altura, ¿no? Tan lejano, es un ser humano, pero está cerquita de los santos, ¿no? Entonces Jesucristo mete este pero, ¿no? Esta contradicción que suele hacer las Escrituras. Por un lado tenemos a este personaje, y sinceramente los fariseos y los otros que estaban escuchando debieran estar diciendo, pues ese hombre tiene toda la razón. Estuvieran diciendo, me imagino, por eso Jesucristo pone ese ejemplo. Ok, tiene toda la razón de sentirse bien, tiene toda la razón en lo que está diciendo. Vaya hombre más santo, quisiera yo ser como él. Entonces Jesucristo mete aquí la cuña, pero el recaudador de impuestos, este despreciable, este miserable pecador, traidor del pueblo, rechazado del pueblo, que no debiera estar en ese lugar, esa persona que se ha unido a ese gobierno opresor, pagano, este que está robando al pueblo, recaudando impuestos para subvencionar todo este tipo de barbarie e inmoralidad. Recuerden, Israel era la nación santa. Israel tenía el orgullo racial, se creían mejores porque eran del linaje de Abraham. Eran el pueblo que tenía las promesas y esa gente estaba marchando en sus calles, llevando prácticas que para ellos eran inmorales. Y por supuesto que eran inmorales. Y aparte de eso había un tipo que siendo judío se juntaba a ellos, cobraba impuestos para subvencionar ese gobierno. Él estaba totalmente fuera de su lugar. Jesús Cristo describe la reacción de esa persona. De pie, pero a cierta distancia. Personas se agolpaban, se juntaban, querían estar cerca, reunidas de ese momento. Normalmente se reunía cuando se hacía la ofrenda de expiación por el pueblo, era el culto, ¿no? Querían estar cerca, querían ver lo que estaba pasando. Pero este hombre no se atrevía a acercarse, él se mantenía a cierta distancia. Ni siquiera, dice Jesucristo, no quería alzar los ojos al cielo. Una costumbre normal de un judío al orar era levantar los ojos al cielo. Él ni siquiera levanta los ojos al cielo, tiene la cabeza agachada. El peso en su conciencia. Estoy delante del Dios Santo, pero yo soy un miserable pecador. Pero aún así les quiero decir que a mí me asombra, aunque es una parábola, el hecho que Jesús describe a ese hombre con un temor, pero una valentía tremenda. Él se está exponiendo al juicio de los demás. Él se está exponiendo al rechazo de los demás. Él está yendo al lugar donde él supuestamente no debiera estar, en la presencia del Dios Santo. Por eso ni siquiera se atreve a alzar los ojos. Se golpea el pecho. Otro detalle del texto. Normalmente las mujeres golpeaban el pecho cuando estaban en luto. Y aquí encontramos un hombre que no debiera estar donde está, rechazado por el pueblo, pecador, consciente de su pecado y se está exponiendo
como si tuviera luto, le da igual que van a decir de él, golpea el pecho y dice, Dios. ¿Quién era Dios para los judíos? El santo, 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 que aun los ángeles cubren su rostro cuando se dirigen a él. ¿Quién era Dios para los judíos? El que descendió sobre el monte y dio la ley, el que abrió el mar rojo, el que liberó al pueblo de la esclavitud. ¿Quién era Dios para un judío? Dios puro, que aun los cielos de los cielos son impuros a sus ojos. Y ese hombre se acerca a ese Dios puro y dice, en nuestras versiones, ten piedad de mí, pecador. Originalmente, sé propicio, haz tu propiciación por mí. La propiciación era justamente ese sacrificio de matar a un cordero para cubrir, expiar los pecados de los demás. Pero tú hacías esto, o el sacerdote hacía eso, y ese hombre está pidiendo, Dios, tú ofreces sacrificio por mí. Yo he quebrantado tu ley, yo merezco tu rechazo, yo merezco el peso de tu ira sobre mí. Yo ni siquiera no tengo aquí nada para expiar mi pecado, te pido tú, hazlo por mí. Es increíble lo que Jesucristo está diciendo. Los judíos tenían que estar ahora mismo con los pelos de punta y rabiosos diciendo, blasfemo, tú eres loco. ¿Cómo alguien se atrevería a hacer tal cosa? Ese hombre estaba desesperado. Era consciente de su condición. Y qué interesante es que cuando tú ya no tienes nada que ofrecer a Dios, te hables de par en par a todo lo que Dios tiene a ofrecer a ti. Y le ruegas, por favor, hazlo tú. Hazlo tú por mí. Versículo 14. Les digo, quiero detenerme aquí una vez más. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es Jesús? Es ese Dios santo, 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 al que el hombre le está pidiendo, sé tú propicio a mi pecador. Ese detalle es súper importante. Jesús no quiere centrarse simplemente en esos dos personajes. Jesús quiere abrir el corazón de Dios para nosotros. ¿Qué esperarías si tú fueras un judío, un creyente de ese contexto? ¿Cuál esperarías tú que fuera la reacción de Dios a ese cobrador de impuestos? Un hombre que ha engañado, que ha traicionado, que ha incumplido la ley, que no tiene relación y comunión con el pueblo. ¿Cuál sería el veredicto? ¿Ha cruzado esa línea de la gracia de la cual no hay vuelta atrás o no? Seamos sinceros, juzgaríamos a ese hombre también. Seamos sinceros. Nosotros diríamos, este está frito, ahora mismo bajará fuego del cielo y lo va a consumir. Pero Dios dice la reacción de su corazón. Jesús les dice cómo reacciona Dios ante un miserable pecador. Yo les digo que este recaudador de impuestos, este que ustedes rechazan, este que ustedes no quieren comer juntos ni le quieren saludar, este que ha perdido toda relación con sus familiares y sus amigos y ha sido totalmente rechazado del pueblo, este fue justificado a su casa. Pero aquel otro, el fariseo, no. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dios 3 veces santo, de justicia plena y perfecta, está diciendo, este miserable que reconoce su miseria y acude a mí de manos vacías, buscando en mí salvación, no en sus obras, este es declarado plenamente justo en mi presencia. Un día todos nosotros estaremos delante de Dios y seremos juzgados por nuestros pecados. Y Jesucristo está avisando desde de antemano qué es lo que va a pasar. El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. No hay mayor privilegio que pensar que ante el Dios perfecto y eternamente justo, no es mi justicia la que vale, no es lo que yo hago, lo que dejo de hacer lo que vale, no es mi grado de obediencia, no es cuánto tiempo paso leyendo la Biblia, orando, si atiendo a la iglesia, como he visto, sino la disposición de mi corazón al reconocer, Señor,
yo soy un vil pecador, sé propicio a mí, ofrece tu ofrenda por mí. Y nosotros sabemos, aunque sea una parábola, que esa ofrenda sí fue hecha. El mismo Dios que está contando esa parábola. El mismo Dios que está contando esa parábola fue quien cargó sobre sí las miserias, el pecado y la ofensa. El mismo Dios que está contando esa parábola, que está abriendo el corazón de Dios, nos está adelantando. Nosotros que somos los lectores y sabemos la historia. Sí, porque yo llevaré sobre mí las miserias de personas así. ¿Quieres saber cuál es la respuesta de Dios a tus pecados? ¿Quieres saber cuál es la respuesta de Dios cuando tú te enalteces y te crees que has satisfecho la justicia de Dios? Todos pasamos por ese proceso. Todos. Y les voy a probar por qué digo que todos pasamos por ese proceso. Hay ciertos pecados que si tú cometes, ni siquiera quieres cantar cuando entras aquí dentro. Te cuesta orar. Te cuesta leer la Biblia. Sientes que ya yo crucé la línea, Dios no quiere saber de mí. Está revelando que tú eres tal y cual ese fariseo. Creías que antes dabas la talla. En ningún tiempo, déjame decirles una cosa, aquí ninguno, ni en ese planeta, jamás, aparte de Jesucristo, nadie da la talla ante el Dios 3 veces santo. Nadie. Y la respuesta de Dios es, si tú en algún momento te crees que está bien conmigo, estás mal en ese momento. Si crees que tu obediencia es suficiente y tienes derecho a acercarte a mí, en ese momento es donde estás en peligro. Yo no soy como tú. Mi gracia no es humana, no es como tú. Mi corazón no es como el tuyo. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿tú quieres saber cómo Dios reacciona cuando tú, cubierto de tu miseria y tu pecado, cuando tú has metido la pata y no estás tratando de maquillar tu pecado, cuando tú hablas con Dios sin tapujos, cuando tú te expones, cuando tú te humillas, cuando tú reconoces que eres un miserable pecador, cuando realmente no tienes ningún tipo de argumento ni excusas a tu pecado y tú te acercas a Dios y te atreves a decir, perdóname, Padre, ten misericordia de mí, sé que pequé. Salmos 34, 18 al 19. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. Nuestro Señor Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Me encanta cómo la palabra de Dios para todos, describe el versículo 6. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquellos que saben que no son justos, que no dan la talla, porque ellos quedarán completamente satisfechos por Dios. ¿Quién satisface nuestra miseria? ¿Quién realmente llena el vacío de nuestra injusticia? ¿Quién realmente nos satisface? Es Dios mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que carecen de toda justicia, porque estos serán completamente satisfechos por Dios, por el justo Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sinclair Ferguson, en su libro Solo por Gracia, que les aconsejo que lean, dice algo interesante. Dice, nadie descubre la naturaleza de la gracia de Dios sin descubrir primero la razón por la que la necesita. Dios no es como nosotros. Te invito a que pienses cuántas veces Dios ha permitido que tú peques y peques. Inmoralidad, mentira, orgullo, egoísmo, deshonrar a los padres, infidelidad de todo tipo, para simplemente mostrarte algo.
Donde abunda tu pecado, sobreabunda mi gracia. El escándalo de la gracia de Dios es que Él recibe a todos los que vengan a Él. El escándalo de la gracia de Dios es que tú no tienes que ser mejor persona para acercarte a Dios. El escándalo de la gracia de Dios es que Él no está esperando que tú te mejores como persona, que tú arregles tu vida para acercarte a Él. Lo único que tienes que necesitas para acercarte a Dios es darte cuenta que lo necesitas. Su gracia no es como la nuestra. Por muy justo que sea, y aquí les está hablando el que predica en esta iglesia, por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que seas un buen ejemplo, no das la talla. La justicia de Dios es eterna, estamos hablando de Dios. Pero Él está feliz y deseoso de darte su justicia eterna cuando tú te acercas en humildad y reconoces tu necesidad. Dios responde regalándonos lo que no merecemos, asumiendo Él nuestro lugar lo que merecemos, y nos da por gracia lo que por muchas obras jamás podríamos merecer, que es recibir su justicia divina, es tener paz para con Dios y ser llamados hijos de Dios. Aquel recaudador de impuestos que era despreciado aún por su familia, Dios está diciendo, este pasa a ser hijo mío. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, ¿verdad? Aunque tú cumplas y falles y decepciones a todo el mundo, ve a Dios. Ve a Dios porque sus brazos siempre están abiertos. Él jamás rechaza a los que acuden a Él. Esta parábola nos muestra entonces el corazón de Dios. Nos muestra su gracia que sobrepasa cualquiera de nuestras expectativas. Esta parábola nos muestra que si nosotros nos acercamos a Dios sin presunción, sin arrogancia de creer, bueno, voy a empezar a orar más y leer más la Biblia y quizás Dios me atienda. Simplemente siendo quienes son, miserables pecadores, aceptando quienes son, Él nos recibe sin juicio, sin un palo en la mano para rompernos la cabeza, sin un listado de cosas. Como, ok, te acepto en mi club, pero ahora tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Algunos al escuchar eso quizás dirán, Emerson, te estás pasando de la raya. Yo estoy respetando lo que dice el texto. El hombre fue aceptado como familia de Dios, fue justificado simplemente por acudir a Dios y reconocer su miseria. Palabra de Dios. Sé propicio a mi pecador. Ofrece tu ofrenda por mí. Sí, es verdad que esta no es toda la historia. Más adelante tenemos la historia de Zaqueo, otro recaudador de impuestos. Como fruto de su gratitud y de su asombro por haber sido aceptado por Dios, su vida cambió. Obviamente su vida cambió. Él empezó a hacer todo lo que debiera hacer. De hecho, un recaudador de impuestos era muy difícil. Había toda una serie de requisitos para que él pudiera redimirse a los ojos del pueblo. Y uno de ellos era devolver todo lo que había robado. Zaqueo lo hizo y más. Y más. Cuando los recaudadores de impuestos cobraban el impuesto y además robaban más dinero extra, Zaqueo hace lo contrario, justamente él devuelve lo que robó y más. Obviamente un corazón que es impactado por la gracia de Dios, obviamente una persona que contempla a ese Dios bello, ese Dios santo, 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 inclinándose y diciendo, ven a mí, yo te acepto, yo te perdono, todos tus pecados han sido perdonados. Obviamente una persona que realmente ha sido abrazada por la gracia de Dios, vivirá por gracia. Y la gracia da fruto. La gracia da fruto. Frutos que luego muestran a los demás que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo. No estoy diciendo lo típico, ven a Dios como estás y sigue como estás. No, ven a Dios como estás para que Él cambie tu vida. Quien cambia al pecador es Dios.
aclarando esta parte, quiero terminar con este pensamiento. ¿Cuál es el peor pecado que has cometido? Piensa en ese pecado que tú dices, todas las veces que acudes a Dios en oración, todas las veces que piensas en Dios, dicen, uy, yo lo arreglo, Señor, yo lo arreglo y luego me comprometo contigo. Piensa en este pecado que cometes y que luego tú lo que haces es, ok, voy a dejar ese pecado por un tiempo y voy a hacer una serie de cosas buenas, quizás Dios ahora me acepte. Quiero invitarte a arrepentirte de tu pecado, pero quiero invitarte a arrepentirte de tus buenas obras también. Si tú crees que Dios te acepta porque tú, a pesar que has pecado, has hecho otras cosas para compensar, arrepiéntete de eso. Dios aborrece esa actitud. Dios vomita ese tipo de actitud. En otras palabras, lo que les quiero invitar una vez más, arrepiéntete de tu bondad, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio. Eso es el Evangelio. La buena noticia de que Dios responde aún al peor de los pecadores con gracia, con amor, con perdón, con cercanía. Les invito a que inclinen vuestras cabezas. Vamos a orar.